¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a Sistemas Automáticos 2 en nuestro canal de Megavolt, donde prácticamente es un nuevo canal y pues vamos a estar realizando videos tutoriales tanto que ya sea en sistemas de protecciones como también en sistemas de automatización, circuitos eléctricos, todo referente a la ingeniería eléctrica y a la electrónica. Bueno, para Sistemas Automáticos 2 vamos a realizar la primera clase, la cual se trata de sensores de corriente alterna y corriente continua. Prácticamente los sensores son aquellos elementos que realizan o tienen la función de recibir señales y las cuales mandan una señal o realizan una actividad ya sea de apertura o cierre de circuitos o cualquier comando que se desea ejercer, ¿ya? Tenemos los sensores de corriente alterna, los cuales son estas. Acá tenemos en esta pestaña en el KDSIMU, que es un software de simulación de automación industrial. Tenemos en esta pestaña que se denomina detectores. Y acá en los detectores tenemos diferentes tipos de sensores, los cuales son de comportamiento de normalmente abiertos y normalmente cerrados, ¿ya? Cuando hablamos de sensores de corriente alterna, prácticamente hablamos de los sensores inductivos, que son prácticamente sensores, aquellos que si detectan componentes metálicos y chocan con el campo magnético que genera ese sensor, pues esto realiza la acción de apertura o cierre de circuitos, es decir, o la apertura o cierre de circuitos mismos en un proceso. Ya, acá tenemos los sensores inductivos, normalmente abierto y normalmente cerrado, como lo especifica en su simbología. También tenemos sensores capacitivos, como también los tenemos los normalmente abiertos y los normalmente cerrados. Prácticamente estos elementos son electromecánicos, donde componen por una parte mecánica y la otra parte que es eléctrica. Esos sensores al aproximarse a una superficie activa, ya sea agua o es decir otro material o arena, etcétera, pues sobrepasan dicha superficie, hacen la apertura o cierre del proceso que se está realizando. También lo tenemos en normalmente abierto y normalmente cerrado. Tenemos los sensores magnéticos, normalmente abierto y normalmente cerrado. Estos sensores prácticamente funcionan ante la detección de campos magnéticos, ya sea de imanes o de la misma energía eléctrica, los cuales realizan la apertura o cierre de circuitos. También tenemos sensores tales como el presostato, normalmente abierto, normalmente cerrado. Los presostatos generalmente son elementos de presión. Estos generalmente se utilizan en las balanzas. Al aplicarse una presión alta, una presión mínima, depende de ello, estos elementos pueden abrir o cerrar circuitos, ¿ya? Como también tenemos los vacuostatos, normalmente abierto y normalmente cerrado. Generalmente estos son también llamados interruptores de vacío, porque se utilizan para medir el nivel de vacío en una planta. Prácticamente esa es la función. Y también tenemos otros elementos, los cuales son un poco, acá lo vamos a hacer coser. Tenemos estos elementos que son la vasera fotoeléctrica, que es esta. También tenemos esta prácticamente es una composición del emisor y el receptor en normalmente abierto, normalmente cerrado de la vasera fotoeléctrica. Podemos sacar acá el emisor y sus dos receptores en normalmente abierto y normalmente cerrado. Como podemos ver, acá están. Prácticamente todos estos son los componentes generalmente que se utilizan en la industria y también son utilizados en los softwares de simulación de automación industrial. Vamos a realizar cómo funciona cada elemento y comportamiento en corriente alterna. Lo que hacemos es sacamos la línea correspondiente, ya que como nos encontramos en Bolivia, va a ser 220-380 voltios para fuerza y una frecuencia de 50 Hz. Acá los conectamos a cada componente. Como son de corriente alterna, prácticamente esos sensores son de dos hilos. Al ser de dos hilos, prácticamente van directamente conectados a la línea. Muy bien.
todos los sensores de la entrada, que es número 1, numeración 1, han sido conectados a la línea. Y ahora, ¿qué pasa con el número 2? Esos van a ser conectados a una carga de manera directa. En este caso, la carga puede ser un foco de 220 voltios o un contactor. En este caso vamos a utilizar lámparas de señalización, los cuales no son más eficientes para este tipo de simulaciones. Acá lo tenemos. Conectamos. En este caso, para usarnos el tiempo de funcionamiento de cada uno de los sensores, vamos a conectar los dos sensores directamente a la lámpara de señalización. De esta manera. De acá hay un nodo. Partimos acá. Listo. Va lo mismo para cada uno de los sensores que se está utilizando. En este caso, según mi opinión personal, el sensor un poco más complicado en la conexión es la basera fotoeléctrica, el cual prácticamente está compuesto por entradas y salidas, y también comunes de normalmente abierto, normalmente cerrado. Y eso prácticamente en la última parte lo vamos a realizar la correspondiente conexión. Acá. Listo. Este sensor por si acaso es un emisor. Prácticamente, posteriormente lo vamos a explicar cómo es el funcionamiento. Bueno, todos ya están conectados. Ahora, ¿qué es lo que nos falta? Es el retorno, el correspondiente neutro. Vamos a conectarlo. Perfecto. Ahora conectamos cada salida de las lámparas al neutro. Bueno, cada salida de las cargas, con excepción de una salida directa que es del emisor, ya se ha conectado a la salida al neutro correspondiente. Y ahora nuestra basera fotoeléctrica, en este caso, el cual es el comprimido, eso lo vamos a dejar para posterior porque tiene una conexión especial. Bueno, ya está todo conectado, como se ve en el diagrama, todo esto. Entonces lo que realizamos es el correspondiente cambio de nombre a cada sensor. Porque si utilizan los mismos nombres, prácticamente van a comportarse la misma acción todos ellos. Es decir, que supongamos que ese sensor yo lo activo, y si dice B1, supongamos que tiene B1, todos van a activarse. Es muy importante cambiar el correspondiente cambio de nombre en este software, que es el KSimul, la versión 3. Esto lo vamos a dejar que sea B11. En este caso tienen que tener, tanto como para normalmente abierto, normalmente cerrado, el mismo nombre que el emisor, porque todo eso solamente es un solo sensor fotoeléctrico, lo cual debería ser este comprimido. En este caso está desglosado por partes. B11. B11. Perfecto, ya los tenemos conectados todos estos. Y realizamos la correspondiente simulación. Sin errores de conexión ninguna. Perfecto. Simulamos. Como pueden ver, todas las lámparas, claro, con excepción de esta que no está conectada, están alumbrando. ¿Y eso a qué se debe? A que la energía eléctrica de la línea está circulando por los sensores que están normalmente cerrados. En este caso, el B2, el B4, el B6, el B8, el B10 y el B11, en este caso en su componente receptor, que es normalmente cerrado. Ahora, al momento de querer abrir el circuito, prácticamente, ¿qué es lo que hacemos? Mandamos una señal al B2 indicándole que se abre el circuito. Como pueden ver, se abre. Todos los normalmente cerrados. Se abre, se abre, se abre, se abre. Acá tenemos una pequeña falla. No falla, mejor dicho, ya. Acá tenemos algo recurrente. ¿A qué nos referimos? Al ser un sensor receptor prácticamente normalmente cerrado, prácticamente está energizándose. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer acá? Lo que necesitamos es derivar esto y que sea conectado en otra lámpara, para que veamos concretamente cómo es el dicho funcionamiento del sensor receptor. Conectamos y hacemos un empalme del nodo. Ya. Muy bien, lo que hemos realizado es la descomposición. Ya no estaba conectado directamente a este nodo, sino lo hemos sacado, conexionado en forma en serie el sensor con la carga.
Bueno, como podemos ver, este sensor, que es la basura fotoeléctrica, contiene un emisor y dos receptores, los cuales pueden ser normalmente abierto y normalmente cerrado. Y ahora la lámpara está siendo alumbrada en el normalmente cerrado. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando mando una señal por el emisor, los cuales estos receptores tienen una lámina, por así decirlo, de vidrio, este sensor emisor está mandando una haz de luz. ¿A qué me refiero? Me refiero a que está mandando una línea de luz, lo cual, si es interrumpida, puede abrir o cerrar el circuito. Mandar una señal correspondientemente a la actividad que desea realizar la carga. En este caso, mandamos una haz de luz. En este momento, como pueden ver, hemos mandado una señal por el emisor. El receptor, como era antes, era normalmente cerrado, se ha abierto el circuito. Y ahora, ¿qué pasó con el receptor normalmente abierto? Al recibir la señal del haz de luz o la interrupción, ha vuelto a cerrarse. Y es prácticamente así como funciona este sensor. Volvemos a desactivar, entonces vuelve a sus posiciones iniciales, normalmente abierto, normalmente cerrado. Bueno, ya hemos visto el comportamiento de todos los sensores que son de corriente alterna, y también son considerados también sensores de dos hilos. ¿Por qué? Porque tienen una entrada y una salida de manera directa con la corriente alterna, con energía de corriente alterna. Pero tenemos también el último sensor que también trabaja con corriente alterna y a la vez trabaja con corriente continua, el cual es el sensor que hemos estado hablando. Es el sensor de basura fotoeléctrica, la cual es este. Consta de dos entradas, la cual es el 1 y el 2, lo cual pueden trabajar como positivo, negativo o fase y neutro. En este caso tiene las siguientes salidas, que es el 3, el 4 y el 5, donde el 3, el pin número 3, es el común. Es el común que va a ir conectado directamente al neutro o al negativo. Y el 4 y el 5, donde el 4 es el normalmente cerrado y el 5 es normalmente abierto. Vamos a hacer la correspondiente simulación. El pin número 2 va directamente conectado a la línea, donde el pin número 1 va conectado directamente al neutro. El pin número 3 igual va conectado al neutro, donde para hacer la simulación del normalmente abierto, normalmente cerrado, necesitamos dos lámparas de señalización, los cuales vamos a tener acá, listo. Este que sea rojo, H1, y este que sea verde, H2. Muy bien, que hemos dicho que el pin número 3 es el normalmente cerrado. No, mejor dicho, el pin número 4 es el normalmente cerrado, el cual sacamos acá una línea, lo conectamos a esta lámpara y lo conectamos de manera directa que sea a la línea. Listo. Y el otro pin, el cual es el 5, es el normalmente abierto. Hacemos lo mismo, conectamos hacia arriba, listo. Ahora realizamos la correspondiente simulación, la cual sería de esta manera. Simulamos, como podemos ver, el pin número 4 sí es el normalmente cerrado, lo cual hace contacto con el pin número 2. Pin número 2 es esta, hasta acá es una línea, es el mismo nodo. Entonces entre 2 y 4 es normalmente cerrado. Mandamos una señal al sensor, que va a pasar la siguiente. Entre el 2 y el 3 era normalmente cerrado, pues ahora se ha vuelto normalmente abierto, ha dejado abrir el circuito, y a la vez enclavando entonces el pin número 2 y el 5, lo cual era normalmente abierto y se ha vuelto normalmente cerrado. Es decir, que al recibir una señal de esta basura fotoeléctrica ha intercambiado las acciones de normalmente abierto, normalmente cerrados. Ya lo ponemos en posición inicial como estaba, la cual sería de esta manera. Recibe una señal, enclava el normalmente cerrado, que sería el pin número 2 y 5. Bueno, prácticamente así llegaría a funcionar este sensor. Repasemos un poco. Los sensores de corriente alterna son aquellos que tienen una entrada y una salida. Generalmente son de 2 hilos. Ahora, los sensores de corriente continua son aquellos que tienen 3 hilos, 4 hilos, dependiendo del tipo de sensor y
las características necesarias que tiene el sensor. En este caso no vamos a hacer mucho énfasis en los sensores de cociente continua porque prácticamente son similares para todos ellos. En este caso vamos a hacer en especial para los sensores de cociente continua de 3 hilos en este caso. ¿Y cómo son? Vamos a la pestaña de detectores y vemos diferentes tipos de sensores. Claro, pero vamos a hacer énfasis en todos los sensores, en especial en estos tres. En estos tres, y ya que todos estos son los mismos. ¿Cómo vemos que son sensores de corriente continua? Lo que simplemente hacemos doble clic en la pestaña o en el elemento, que en este caso es un sensor inductivo, hacemos doble clic y vemos las configuraciones correspondientes. Al ser de 2 hilos trabaja en corriente alterna, donde el 1 llegaría a ser la fase y el 2 llegaría a ser el neutro. Ahora vamos a la conexión que es de 3 hilos en la configuración PNP, lo que generalmente son comunes en la empresa, en las industrias, lo que generalmente hay en el mercado, donde la conexión 1 es el positivo, la conexión 2 es el negativo y la conexión 3 es el tercer hilo, lo cual sería la señal que va a mandar ya sea una carga. En este caso apretamos OK y vemos que la configuración de nuestro sensor ha cambiado. Y también puede ser de la siguiente manera: hacemos doble clic y veamos si queremos con conexiones laterales. Sería de esta manera. Tenemos el positivo, el negativo y la señal. Pero lo que veo más conveniente es trabajar en este caso, en este software, es con la anterior forma. Hacemos doble clic en la pestaña o en el elemento y desactivamos conexiones laterales. OK, y vuelve a su forma original. En este caso es un sensor de 3 hilos de corriente continua. Es mejor verla cómo funciona, pues buscamos la pestaña de alimentación en positivo y en negativo. Perfecto. En este caso es un sensor normalmente abierto, pues obtenemos un sensor normalmente cerrado. Hacemos doble clic en la pestaña, configuramos que sea para de 3 hilos, nos va a salir la configuración PNP y le damos OK, listo. Ya. Ahora prácticamente conectamos. Es el positivo, el negro es el negativo, pues el positivo va alimentado al positivo para ambos y el negativo para el negativo de manera directa. Ahora, ¿qué nos falta? Si lo simulamos de esta manera va a funcionar. Como pueden ver, abre, cierra, perfecto, pero nos falta la carga. ¿Qué carga va a recibir dicha señal? En este caso lo vamos a hacer con una lámpara intermitente. Acá tenemos lámpara intermitente, o puede ser una lámpara común. En este caso lo vamos a poner una lámpara común. Perfecto. Lo que hacemos es, de la señal alimentamos a la lámpara y esta va directamente conectado al, en este caso código de colores, no nos olvidemos compañeros, va directamente conectado al negativo. Va lo mismo para el otro. Negro al negativo. Ya. Ahora, ¿qué nos falta? Lo que nos falta es el cambio de nombre. Esto que sea B1, B2. Perfecto. Realizamos la correspondiente simulación y veamos. Esta automáticamente ya es energizada. ¿Por qué? Porque es normalmente cerrado. Hacemos clic en la misma pestaña. ¿Se abre el circuito? Sí, porque ha recibido una señal inductiva, entonces el circuito ha llegado a abrirse. Normalmente cerrado era y ahora se ha vuelto normalmente abierto. Perfecto. Ahora veamos con el normalmente abierto. Recibe una señal y, en este caso, un momento. Ahora realicemos la correspondiente simulación. Simulemos. Como podemos ver, este elemento, prácticamente la lámpara ya está siendo alimentada por el sensor B2. Entra el positivo y el negativo y manda una señal automáticamente. Como es normalmente cerrado, este elemento manda una señal a la lámpara, indicando de que ha recibido dicha señal. Entonces lo que hacemos es la apertura del circuito. Hacemos clic en la pestaña y vemos. Automáticamente la simbología misma se ha comportado de un normalmente abierto, entonces la señal ha sido interrumpida y el foco ha llegado a apagarse.
lo cual es diferente con ese sensor. Es un normalmente abierto, lo cual automáticamente no está energizado. Lo que necesita es recibir una señal para que se energice la lámpara, lo cual lo hacemos de esta manera. Como pueden ver, se ha energizado, normalmente abierto, se ha vuelto normalmente cerrado con una señal, y la señal la manda a través, lo manda directamente a la carga, lo cual es una lámpara intermitente y llega a alumbrarse. Volvemos a su posición inicial, llega a alumbrar, lo abrimos, se apaga la lámpara. Y eso prácticamente es un ejemplo, va para todos los sensores, para el sensor capacitivo, para el sensor magnético, para el presostato y para el bacostato. Es lo mismo. Como pueden ver, cada sensor sacamos acá, hacemos clic en ese elemento y ponemos 3 hilos PNP y veamos. Tiene las mismas configuraciones para que se vuelvan sensores de corriente continua. Ahora, pero tenemos otro sensor, el cual son estos sensores: emisor, receptor. Para estos es lo mismo, amigos. Hacemos doble clic, emisor. En este caso, el emisor puede trabajar tanto en corriente continua como en corriente alterna, lo cual conexionamos de la siguiente manera: positivo, negativo. Perfecto. Pero lo que varía ahora son en los receptores, tanto de normalmente abierto, normalmente cerrado. Lo que pasa en este caso es así: hay que volverlo a 3 hilos. 3 hilos de esta manera. Perfecto. Necesitamos en este caso un contactor. Vamos a ponerlo, un contactor. El otro llega a llamarse K1, K2. Lo conectamos positivo con positivo, y negativo con negativo, de manera directa. Ahora, de la señal, pues nos manda un cable que va a ir directamente al A1, en este caso, que es la alimentación de la bobina. A1, y con el negativo va directamente al negativo. Veamos. En este caso hemos tenido un pequeño error. Ambos son normalmente abiertos, como podemos ver. Entonces tiene que ser un normalmente cerrado. Configuramos para 3 hilos para que funcione con corriente continua. Listo. Es el mismo nombre, tiene que ser, porque es una base fotoeléctrica, es un solo elemento, tiene que funcionar. Como pueden ver, sin recibir ninguna señal por acá, ya está siendo alimentado el K1. ¿Por qué? Porque es un normalmente cerrado. Perfecto. Ahora, al recibir una señal, este K1 tiene que apagarse y este K2 tiene que encenderse de esta manera. Y es lo que ha pasado. El normalmente cerrado se ha vuelto normalmente abierto y el normalmente abierto se ha vuelto normalmente cerrado, lo cual da paso a que el K2 se energice por la señal que está emitiendo. Prácticamente eso sería con los sensores de corriente continua. Y también tenemos otro elemento. Vamos a usar esto. Ya. Tenemos otro sensor, el cual sería esto. Prácticamente el funcionamiento es el mismo, con la diferencia de que ese sensor trabaja igual que como con positivo, trabaja de manera directa con positivo o con negativo. Vamos a de manera rápida. Acá lo conectamos el positivo y de esta manera lo conectamos el negativo. El 3 va a conectar directamente al negativo, y las lámparas correspondientes, en este caso son acá, son conectadas de manera directa al positivo, los X1, y los X2 en este caso van a ir directamente a las salidas de las lámparas. Listo, tenemos acá. Perfecto.
Simulamos, como pueden ver, en este caso vamos a omitir como pueden ver, el pin número 2 con el 4 es normalmente cerrado y el pin número 2 con el 5 es normalmente abierto. Recibe una señal el sensor fotoeléctrico, cambia. El 2 con el 5 han cerrado el circuito que era normalmente abierto. Bueno, amigos, espero que les haya gustado el video correspondiente de los sensores de cociente continua con cociente alterna en nuestra lista, que en este caso que es Sistemas Automáticos 2. Muy bien, amigos, espero que les haya gustado este video tutorial, la cual es nuestra primera clase de Sistemas Automáticos 2. No sé si tienen algunas dudas, algunas referencias o preguntas, no se olviden comentar en la parte inferior de nuestro video, comentar, y si tienen algunas dudas, claramente les estaremos ayudando. Bueno, eso sería todo, y no se olviden suscribirse para subir más contenido, más videos referentes a Sistemas Automáticos 2, o como también a otras áreas referentes de la electricidad y de la electrónica. Bueno, espero que les haya gustado el video, no se olviden darle me gusta, y gracias, amigos, y que tengan un buen día.